que al examinar qué es lo que se está obteniendo con esta política económica, se están obteniendo varias cosas a la misma vez. Hay una redistribución masiva de ingresos y riqueza en Puerto Rico ocurriendo ahora mismo. Sí, los procesos de crisis nos dan una oportunidad para repensar el modelo, pero también le dan la oportunidad para los intereses que estaban bien posicionados porque sabían exactamente qué era lo que se iba a hacer para aumentar sus ganancias durante este periodo de crisis. Bien, las crisis son así. Estaba leyendo los otros días que en Wall Street unos cuantos bancos, Citi, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, van a pagar 89 billones de dólares en bonificaciones a sus empleados este año. 89 billones de dólares. Mire, el tamaño de la economía de Puerto Rico es de 92 billones de dólares. Y eso se lo van a pagar entre 800.000 personas del sector financiero. Esto es para ilustrar que lo que es crisis para un sector, para otro sector es un momento de ganancia extraordinario. Y que la crisis no está bien distribuida. Y que si vamos a distribuir equitativamente el costo del ajuste de la crisis, debería seguir el mismo patrón de cómo se distribuye la riqueza, cómo se distribuye el ingreso antes de la crisis. Y si es un sector que se está llevando el 50% del ingreso ya arriba del tope del 1%, que ese sector aporta el 50% de la solución de la crisis. Este plan, que no es otra cosa que una reestructuración neoliberal y una terapia de shock, porque déjenme decirles que aquí la lógica es legislar a puertas cerradas, en puertos oscuros, pasar por el escario de la legislación y te enteras después, y cuando te enteras no puedes ya ir a vistas públicas, no puedes oponerte, no puedes tomar posiciones para defenderte del efecto de esa legislación. Eso se llama terapia de shock, eso se llama cogernos por sorpresa. Si eso es legislar democráticamente, si eso es gobernar democráticamente, no creo que cumpla con esos requisitos. El consenso a escala global reconoce que las consecuencias de las políticas neoliberales y su terapia de shock, donde sean aplicadas, son nefastas para la ciudadanía, especialmente para los sectores pobres y asalariados, las capas medias, los pequeños y los medianos negocios y el medio ambiente. En Puerto Rico, esta ofensiva que han lanzado en parte también responde a una concepción, a una conceptualización del funcionamiento del Estado que es sumamente debatible, pero que la lanzan con la consigna del gigantismo gubernamental. Y usted sabe que examinado ya sea por la cantidad de gasto con respecto a la economía total, el número de empleados versus la población total de Puerto Rico, distintas medidas sobre el tamaño del gobierno no arrojan esto de que el gobierno de Puerto Rico sea gigante. El gobierno de Puerto Rico obviamente es ineficiente, sí es ineficiente, pero quiero decirles algo, la ineficiencia de este gobierno es el lucro de los que están ahí beneficiándose de esa ineficiencia, de la superfacturación sistemática del 25% y todas otras cosas que podríamos hablar. Este plan Fortuño, en otras palabras, lo que está haciendo es intensificar el modelo de socialización de los costos y privatización de los beneficios sobre el que descansa la economía de Puerto Rico desde los tiempos de operación manos a la obra. Pero lo que están haciendo es que están desmantelando todas las instancias de amortiguamiento que tenía este sistema económico para paliar lo que sería ya una distribución de ingresos secundarios. O sea, están dejando básicamente el aparato de socialización de costos, privatización de la ganancia y entonces eliminando las instancias de mitigación de la desigualdad social en el departamento de la familia, en el departamento de educación, en salud y en otras tantas instancias que podríamos mencionar. Así que como parte de sus actividades, no solamente está ocurriendo una reestructuración económica neoliberal, es que la otra cara de la moneda del neoliberalismo es la política neoconservadora, que se ha manifestado en Puerto Rico con el asalto al colegio de abogados, con el asalto a las comunidades denominadas G8, con el asalto a leyes que protegen las comunidades especiales de expropiación, como pasa en algunos municipios que quieren expropiar, con la represión de la disidencia, ya sea negándole la
de expresarse en vistas públicas o ya sea negándote la oportunidad de llegar hasta el Capitolio a protestar. Hemos visto lo que han hecho con la UPR, que hoy hay una asamblea general y se debate entre la vida y la muerte por esa cuota injusta de $800 por estudiante. Eso es una barbaridad. Un gobierno que acaba de decir que tiene fuentes para financiar 1.200 millones de dólares en alivios contributivos anuales, no debería pestañear y debería asignarle a la Universidad de Puerto Rico los 200 millones de dólares que le faltan, porque no hay una inversión para el desarrollo del país, que es su educación y su salud. Hemos visto lo que pasó en el canal de WIPR, la difusoras y transmisoras del pueblo de Puerto Rico, el Instituto de Estadística, los procuradores, las procuradurías, el proyecto de derecho reproductivo que estuvo por ahí planteado, que penalizaría y criminalizaría, ¿cómo que le llamamos? Fertilizaciones, hasta la fertilización in vitro o las madres software, ¿cómo dicen su madre? ¿Cuál es la palabra correcta para cometer un machismo? Bueno, pero usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? De manera que es un asalto en el lado económico conservador, neoliberal, pero en el lado social también. En el lado social. Para terminar, es importante comprender que los procesos económicos y sociales puestos en marcha en Puerto Rico no son el resultado de las leyes ciegas y objetivas del mercado, sino el producto de las acciones de seres humanos que representan intereses de grupos privilegiados, con una ideología o visión del mundo según la cual su prosperidad es sinónimo de la prosperidad de todo el país. Estamos muy probablemente ante la ofensiva más abarcadora y profunda de la reestructuración neoliberal que se propuso para Puerto Rico allá para la época del Comité Tobin, 1974-75. Para agravar la crisis mundial, amenaza con el asunto el alcance logrado en la reivindicación de reclamos de justicia social enmarcados en el crecimiento del Estado benefactor. Uno de los legados más importantes de la lenta y azarosa marcha hacia el progreso del siglo XX. Cabe señalar cómo en Europa países baluartes de la socialdemocracia como Alemania, Francia y España se mueven en la dirección de reducción de beneficios y protecciones para sus respectivas fuerzas trabajadoras. También cabe mencionar la xenofobia y el fascismo, fuerzas que cobran fuerza en esta sociedad. La crisis aparentemente puede servir para ayudar a enterrar la obsoleta ideología neoliberal, la ha fortalecido, al igual que aquí en Puerto Rico. Tratemos por un momento, ya que vamos a hablar de producción, y producción requiere asignación de recursos. Tratemos por un momento de imaginar lo que hubiera ocurrido con la economía mundial si no se hubiese dado el esfuerzo titánico de los llamados países del G20 para evitar que la economía mundial siguiera en una caída libre por el abismo, por el precipicio económico y financiero. En los Estados Unidos, ARRA y TARP son programas que han tenido un costo fiscal grandísimo y en parte son responsables de la razón del giro en la política norteamericana con estas elecciones. Pero también tratemos de imaginar lo que sería la economía mundial si no tuviésemos que gastar en el orden de los trillones de dólares para salvar un sistema económico embriagado, montado en una ideología de casino, emborrachado por las ganancias excesivas y que entonces los jefes de la Reserva Federal dijeran: yo no soy el que voy a entrar a esa fiesta a llevarme la sangría, que la burbuja explote y después nosotros con el mapa la secamos, porque así hablan los jefes de la Reserva Federal. Imaginemos entonces cómo sería el mundo con todos esos recursos gastados para salvarle la vida a este sistema económico, y además imaginemos cómo sería la economía de los Estados Unidos si no hubiese gastado hasta ahora $1 trillón en las dos guerras que tiene ahora mismo en Afganistán y en Irak. Imaginemos entonces lo que podríamos hacer en Puerto Rico si todos los recursos que tenemos disponibles fueran utilizados para el desarrollo, porque tenemos los recursos financieros, el capital humano, la tierra y la infraestructura. De manera que esta crisis ha mostrado fehacientemente que la acumulación irrestricta y descontrolada de riqueza generada por el capitalismo neoliberal resulta nefasta
Puerto Rico enfrenta unos retos bien serios. Déjame decirle, ahora, a la misma vez que se está cocinando esta reestructuración económica, el anuncio de que en Cuba van a despedir 1.5 millones de empleados del sector público refuerza la tendencia neoliberal y, como lo han dicho ya, cuadros del Partido Nuevo Progresista me dicen, mira, se te cayó el modelo cubano, como quien dice, lo que va a pasar en Cuba es peor de lo que está pasando en Puerto Rico, así que da gracias. Allá son 1.5 millones de trabajadores privados que van a quedar en la calle. Sin embargo, a pesar del cuadro adverso que esta realidad así entendida nos plantea, no estamos solos en la búsqueda de la justicia, la democracia y el bien común. A través del ejemplo de otros pueblos, principalmente desde el Conso en adelante, vemos cómo sigue vivo y fuerte el reclamo de lo que deberían ser derechos ciudadanos básicos y universales a la altura del siglo XXI. En primer lugar, la oportunidad para ganarse la vida con dignidad y seguridad, un lugar adecuado para vivir, acceso universal al mejor sistema de salud posible, educación por toda la vida, desde que naces hasta que mueres, y de excelencia para todos, más tiempo libre y el derecho a un retiro con dignidad. Puerto Rico cuenta con las condiciones necesarias para comenzar a enfrentar la crisis sin necesidad de recurrir a políticas extremas, regresivas y punitivas. Sin embargo, la resistencia que enfrentan las numerosas propuestas viables que se han presentado o han sido presentadas por diversos grupos para solucionar esta crisis, la resistencia que encuentran esas propuestas demuestra que no estamos ante una situación donde falta la iluminación, falta la inteligencia o falta la idea. Estamos fundamentalmente ante un problema político, pero no de la política partidista que estamos acostumbrados, sino político de las relaciones de poder que se oponen al cambio en Puerto Rico y que están cerrándole la posibilidad a que salgamos de esta crisis de una manera consensuada, de una manera democrática, justa, mediante un diálogo transparente y multisectorial.